Un poquito más en concreto el modelo de gestión y de control. No sé qué me decís. Que digas 5. 5. ¿Qué decís? No. Siendo peor todavía. Vale. 3, 4, 5. ¿Qué hago, chico? Empieza. Bien. Bueno, yo me gustaría que Liliana, que ha sido protagonista desde el principio del modelo este que tienen pensado de gestión y de control en el canal de Isabel II, que nos lo explique un poco, porque efectivamente luego yo si quieres seguimos el debate. Yo pienso que, primero, hay que aclarar que la gente se asusta cuando habla de control. La gente, control es que me van a controlar. Yo le decía a una compañera mía, en la educación también necesitamos control. ¿Qué queréis? ¿Que vengan los padres a meterse en mi clase? Oye, es que control es un concepto mucho más amplio que vigilar. Control es precisamente auditar, es evaluar, es comparar los resultados que una empresa o una administración tiene, compararlos con lo que realmente ha ocurrido. Yo decir, toda empresa que esté bien gestionada necesita planificar y ver qué se quiere conseguir. Y luego al final, si ves que lo que deben conseguir o que los objetivos que tienen puesto no los consiguen y al contrario lo están haciendo totalmente diferente, bueno, pues entonces tomar medidas para que eso que no sale, salga. Y es muy fundamental que participen los ciudadanos, porque efectivamente hay un dicho en castellano que dice: el ojo, el caballo, ¿cómo se dice? El ojo del amo engorda al caballo. Todos somos humanos, todos somos muy vulnerables, y en el trabajo y en las actividades que tenemos que hacer, si no sabemos que tenemos que dar cuentas de nuestro trabajo, no salen las cosas. Porque siempre tenemos un hijo que está fastidiado o siempre tenemos cualquier cosa. Entonces, lo público es fundamental que funcione. No se nos puede decir, es que me voy a la sanidad privada porque la pública funcione más. No. Lo público, por definición, es mejor y además tiene que funcionar mejor. Es mejor porque ya no mete el concepto de beneficio, y el objetivo suyo es dar servicio público, pero es que además tiene que funcionar bien, y ese es nuestro objetivo. Y entonces es muy interesante que nos explique Liliana los dos órganos que tenéis allí diseñados en el canal de Isabel II, con lo cual la participación, etcétera, que es muy interesante, y sobre todo que está pensado para corto plazo, que es realista, que no hace falta que los ciudadanos los cambiemos, los convertamos todos sino que ya mismo con lo que hay podemos seguir ese modelo. Y no sé, si te parece, Liliana, me gustaría que explicaras un poquito más, que lo has dejado solamente así. Sí, bueno, nosotros decimos, lo está recogido lo estoy mirando ahora porque no traje, no sé por qué se me ha quedado, lo que era el modelo de gestión, pero está en la página de la plataforma. Ahí entráis en la página de la plataforma y allí mismo veis exactamente dónde está, cuál es el modelo que nosotros hemos propuesto y el acuerdo que se ha adoptado, ¿no? En un punto 6, por ejemplo, dice: entendemos que no basta con defender la gestión pública, sino que ésta debe regirse por los principios de pluralidad, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Es preciso promover nuevas formas de control social y de democracia participativa que garanticen la participación ciudadana en el funcionamiento del ente público. También es necesario establecer medidas para evitar que el gobierno de la comunidad autónoma pueda blindar y monopolizar los órganos de dirección del canal. Y entonces ahí se propone potenciar mecanismos de información, de reclamación, de consulta. El consejo de dirección del canal tendrá una composición plural en el de que participarán representantes de esa comunidad y una serie de organismos, por ejemplo, de los ayuntamientos, de la Confederación Hidrográfica del Tajo, de los trabajadores, de las organizaciones y movimientos sociales. Todas las decisiones y resoluciones que adopte el Consejo de Administración deberán ser públicas. Se establecerá un órgano especial de participación social y ciudadana denominado Observatorio del Agua, integrado por organizaciones, movimientos sociales, asociaciones de vecinos, asociaciones de usuarios, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas, expertos y ciudadanos preocupados por el problema del agua, cuyo objetivo será controlar y evaluar la gestión del canal.
O sea, nosotros tenemos previsto que tanto en la propia gestión, o sea, en el propio Consejo de Dirección, haya ámbitos de participación, pero asimismo preveemos que existan ámbitos de control, o sea, ajenos a la propia gestión, que ejerzan el control. O sea, que así como existe un Tribunal de Cuentas, un Banco de España o una serie de instituciones de gestión que en un caso con la Caja Madrid o con la televisión o con el propio canal ejercen el control, existan además otros ámbitos de control totalmente participados, que sean abiertos y transparentes, en donde los ciudadanos puedan estar en esos ámbitos de control y ejercer, digamos, esa observación con relación a la propia gestión. Son ámbitos, digamos, paralelos, no pueden subsumirse, unos gestionan y otros controlan. Y los dos ámbitos tienen que ser participados. Yo creo que eso es uno de los elementos fundamentales, aparte de la consulta constante y permanente que tiene que hacerse cuando estamos hablando, por ejemplo, de desafección o patrimonialización en cada una de esas gestiones. O sea, un proceso como el que hemos visto de patrimonialización y luego de titularización y, por ejemplo, el de emisión de bonos por parte del canal Isabel II, esto no se podría hacer sin una consulta ciudadana. Esto tendría que, o sea, son aspectos tan fundamentales en la propia gestión del servicio y en su propia titularidad, que afectan de tal manera a los propios servicios, que deberían ser consultados. Y desde luego los órganos de control y de gestión tienen que estar diciendo de manera vinculante, emitiendo, digamos, sus opiniones y también sus decisiones, que tendrían que ser tomadas democráticamente en estos ámbitos. Hay una cosa que es importante, que he olvidado decirla, y es que ahora mismo que se están, digamos, que venimos de unas maneras, digamos, de ejercer la participación de carácter representativa de manera tradicional por los partidos políticos, y que se están gestando nuevas organizaciones políticas con propuestas concretas en materia de servicios públicos y que se refieren fundamentalmente a la propia titularidad, no digo a la gestión, porque esto hasta ahora se está empezando a acordar, digamos. Es importante decir que resulta, digamos, resulta preocupante que en estas organizaciones políticas se pueda estar hablando ahora mismo de que hay un exceso de participación, o se pueda estar diciendo, por ejemplo, que la democracia y la transparencia tienen que estar supeditadas o estarían en segundo lugar respecto de lo que es la eficacia y ganar al PP. O sea, tenemos que entender que ahora mismo, digamos, lo que hace que efectivamente las empresas públicas, los servicios públicos puedan estar garantizados y tengan posibilidad de controles eficaces efectivamente por parte de los ciudadanos, tiene que ver con las fórmulas de gestión y de control. Es decir, si nosotros no potenciamos o creemos que la participación es un obstáculo para la gestión, tenemos que solucionar esa contradicción. O sea, tenemos que generar y pensar y promover ámbitos de estructuras, digamos, de gestión y de control que sean realmente democráticas y participativas, porque si generamos nuevos modelos de gestión y de control que no garanticen ni la transparencia ni la democracia, volveremos nuevamente a reproducir los mismos vicios de antaño, porque es facilísimo, compañeras y compañeros, es facilísimo que en ese tipo de estructuras algunos, como ha sucedido en Caja Madrid concretamente, en Telemadrid y en el canal de Isabel II, algunos con los pasados modelos de gestión absorban, coopten e incluso concentren todas las decisiones políticas. Esto es, digamos, lo natural en las estructuras hasta ahora conocidas de gestión y de control de los servicios públicos. Y esos pocos, o esos núcleos de poder en donde se concentra esa capacidad de gestión, como lo hacen normalmente de manera tan opaca, tan oscura y tan poco democrática, terminan dándoselo a sus amiguetes.
y terminan apropiándoselo. Y da igual, aquí ya no es cuestión, y es otro aspecto que tenemos que tener en cuenta, que no es una cuestión de confianza, no es una cuestión de buen rollito, no es una cuestión de que nos creamos que nuestros compas lo van a hacer mejor que los anteriores, sino es una cuestión de que para que haya confianza realmente en la gestión por parte de los ciudadanos, para que exista esta confianza, la transparencia es fundamental. No puede uno tener confianza en aquello opaco o que desconoce, es imposible, porque entonces estaríamos hablando estaríamos hablando de fe casi que religiosa. Y de eso es de lo que tenemos que huir, compañeros, cuando estamos hablando de patrimonio y de dineros públicos. La transparencia y la participación son elementos fundamentales a los cuales no podemos renunciar desde ningún punto de vista en ninguna de las propuestas organizativas de control y de gestión que se está haciendo por las nuevas organizaciones políticas que están emergiendo. Entonces, bueno, eso es una de las alertas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Pero digo, desde aquí, ¿no? Si ahora no habiendo... ¿No grabación? ¿Estás grabando? Bueno, me oye, ¿no? Ven para acá. Que no hace falta. ¿Estás grabando? Bueno, vamos a ver. Hay una cuestión, yo no sé, yo imagino que todos los que están aquí saben lo que son bienes demaniales y tal, porque es una palabra que a lo mejor no todo el mundo controla, etcétera. En el caso del agua, todo el mundo puede entender que es un bien esencial, que es un bien natural, que es un bien común y que es imprescindible para la vida, etcétera, y defender que eso debe ser público y que debe ser gestionado públicamente de la manera que acaba de explicar Liliana, puede ser relativamente fácil. Pero quizás en los otros dos casos a los que se ha referido Liliana, el caso de las finanzas o el caso de la radio y televisión, es más difícil de entender, y yo creo que habría que hacer hincapié en eso. Es decir, la cuestión de la gestión es importante, ¿por qué? Porque no se puede entender el fracaso de las cajas de ahorro si no se explica que la crisis bancaria es una crisis común al conjunto de la banca y no solo de las cajas de ahorro, y que las cajas de ahorro han entrado en crisis precisamente por haber imitado formas de gestión privada. Es decir, la importancia de la gestión pública, con las características que ha dicho Liliana, pero en definitiva pública, es que la gestión pública permitiría hacer lo que Liliana plantea y la gestión privada no. La gestión pública puede ser buena, como se ha planteado aquí, o mala, como hemos tenido el ejemplo. Pero la gestión privada, desde el punto de vista de lo que ha dicho Liliana, de participación, transparencia, etcétera, no puede ser buena. No puede porque, entre otras cosas, tiene un principio diferente. Es decir, la gente no nota diferencia entre lo que ha hecho Caja Madrid con las sobretasaciones. No las ha hecho Caja Madrid, las ha hecho todo el mundo. No nota ninguna diferencia entre Caja Madrid y lo que ha hecho la banca privada, porque alguien se ha encargado, para destrozarla, primero de introducir elementos de gestión privada, elementos de principios de gestión privada en el funcionamiento de las cajas. Y entonces hay que explicar que la financiación de la actividad, el depósito de los ahorros de la gente y la financiación de la actividad pública es, en las sociedades del siglo XX, sean capitalistas o sean como sea, la financiación de la actividad es una actividad esencial para la comunidad y por tanto es un bien a preservar, porque ha quedado demostrado que gestionado de manera por los especuladores va, entre otras cosas, a los desastres que hemos vivido y que viviremos en el futuro. Es decir, primero, defender ese carácter público de las finanzas de forma global y no que haya una caja pública y que haya tal, sino que la actividad financiera, la actividad de prestar, las garantías de prestar, que al final necesariamente son de todos modos del Estado, el derecho a emitir moneda, que ha sido siempre el derecho de los Estados y de hecho constituye a los Estados en su momento como uno de los elementos definitorios, y que eran los que tenían capacidad de emitir moneda. La situación actual de financiarización de la economía lleva a que son las entidades privadas y públicas, los bancos, los que en realidad emiten moneda, como multiplicando el dinero circulante muchísimo más allá del dinero real que nosotros depositamos en los bancos. Entonces, eso es un principio que hay que romper. Y en el caso de la televisión o de la radio, exactamente igual. Es decir, ¿por qué una radio y televisión pública? La gente dice, no, si hay muchas radio y televisiones, si la realidad está en los medios. Pues no. Los medios hoy en día necesitan una enorme cantidad de dinero para ponerse en marcha, es decir, y no pueden estar al servicio de una minoría
que puede comprarlos y venderlos y al final terminan, como es el caso concreto de España, en oligárquicamente concentrándose en el poder de 2 o 3 grupos empresariales con capacidad financiera como para comprar a unos y a otros y ponerlos en marcha. La garantía de la independencia, la garantía de la pluralidad no es solamente que haya diversas emisoras, unas supuestamente derechas, otras de izquierda ya veríamos cuántas y cuáles, seguramente ninguna, o muy pocas, por lo que he dicho antes. No solamente que haya una variedad, sino que dentro de los medios lo que escucha la gente, lo que ve la gente, sea en sí mismo plural, y eso solo se puede garantizar desde lo público. Porque es lo público lo que puede garantizar el derecho de acceso de los profesionales que sean plurales, el derecho de acceso de los grupos sociales. Sin embargo, un medio privado responde a las directrices de su dueño. Y por tanto es allí donde los profesionales no pueden ejercer lo que es la libertad de expresión, la investigación, etcétera. Y eso, la verdad es que... Lo he dicho desde el principio, voy a decirlo constantemente, me parece que, lo he dicho al principio, todos los medios públicos tienen que tener ese control. Entonces, me parece que eso es importante. No cabe una huelga o un pronunciamiento como el que acaban de hacer los trabajadores, por unanimidad la Asamblea de Trabajadores de Radio y Televisión Española, denunciando la manipulación informativa. No, eso no cabe en un medio privado. No cabe porque la propia selección de los trabajadores está realizada con un criterio y porque el propio miedo al despido, al no tener ninguna garantía de estabilidad, lo impide. Por tanto, defendamos los medios públicos también como una necesidad pública y defendamos la financiación y, por tanto, la banca como una necesidad pública igual que la agua. No sé si hay alguna vez. ¿Alguien más quiere intervenir? Yo quisiera... Yo a mí, no sé si viene al hilo o no, pero me estoy acordando de la última... charla, ¿no? El último desahucio de un tipo que, bueno, pues está el tema de la vivienda municipal de Madrid, que la empresa municipal de la vivienda, supuestamente para pagar la deuda que se generó con la M30, pues ha vendido vivienda municipal a fondos buitre, y estos fondos buitre son los que están echando a gente, o sea, que incluso se pierde el objetivo para lo que se han creado esas empresas. Además, bueno, está claro, todo esto responde a una concentración del capital. O sea, van a concentrar el capital. Todas estas historias que estamos sufriendo no son ni más ni menos que la consecuencia lógica de una ideología que es la neoliberal. ¿Puedes decir algo respecto al tema este de la vivienda, Miriam? Pues ya lo has dicho. No, bueno, hay una cosa que decía Manolo que es importante para los que no lo tengan claro, y es que lo que llamamos bienes demaniales, además que es un concepto que viene de antiguo, o sea, viene desde época de los romanos, y es con el que se ha venido trabajando hasta ahora cuando hablamos de servicios públicos. O sea, ¿qué son los bienes demaniales? Entonces, los bienes demaniales, digamos, por definición, en lo que ha sido el derecho público, son aquellos que están adscritos a un servicio y son inembargables, imprescriptibles e inalienables. Bienes de titularidad pública y dominio público que se encuentran afectados al uso general o al servicio público, o aquellos a los que una ley les otorga expresamente ese carácter de demaniales. Entonces, obviamente, una depuradora, una gran depuradora, pues ha sido siempre considerada, hasta el momento, en el canal de Isabel II, un bien demanial. Sin embargo, el suelo alrededor, los edificios, las instalaciones del canal de Isabel II, están considerados demaniales por ley. Es una ley la que determina que esos bienes son bienes demaniales, es decir, se han adscrito a ese servicio porque son parte de esa infraestructura. Entonces, una de las cosas que nosotros estamos viendo es como buena parte de esos bienes están siendo desafectados, digamos, de la empresa, y están siendo desafectados para poder ser cuantificados y mercantilizados y poder entrar a formar parte del grupo, digamos, del monto de bienes no demaniales, o sea, bienes
patrimoniales que sí pueden ser embargables, que sí pueden ser que sí pueden venderse y trasladarse. Ese es uno de los grandes procesos que estamos viendo en la privatización, y por eso el suelo de la mayoría de las empresas públicas se ha desafectado, y ya no digo solamente de las empresas públicas, sino el suelo de los ayuntamientos. A lo largo de las últimas décadas hemos visto cómo grandes cantidades, o sea, grandes extensiones de suelo público que estaban adscritos, digamos, a la gestión, al control y a la administración de las empresas locales, es decir, de empresas locales y también de los entes locales y de los ayuntamientos, ese suelo que antes podía haber sido considerado de manial, o que una ley podría haberles considerado bienes de maniales, pues han sido totalmente desafectados, se han convertido en patrimonio y han sido rápidamente vendidos, obviamente para beneficio ni siquiera de los propios ayuntamientos o entes locales, sino para beneficio de los amiguetes de los gobiernos de turno. Y eso es lo que hemos visto en las últimas décadas. Y por eso, volver a recuperar. Fijaros que ahora mismo puede haber alguna contradicción, y la hemos planteado aquí también en Economía Sol muchas veces, entre lo que es la diferencia entre bienes públicos, los bienes comunes y tal. Pero sin entrar en esas contradicciones, simplemente con que nosotros tuviésemos claro que muchos de esos bienes de maniales tienen que seguir siendo considerados de maniales para garantizar, luego veremos cuando las nuevas organizaciones políticas y los nuevos movimientos, digamos, asuman el poder y la gestión de todo lo que nos es común a todos, pues veremos si se pueden desarrollar todos estos conceptos de manera que garanticemos justamente que esos bienes jamás puedan ser perdidos y jamás puedan ser transmitidos. Pero ahora mismo, lo que tenemos ahora entre manos, sin tener que cambiar las leyes, sin tener que cambiar las constituciones, podemos decir que tenemos elementos, que tenemos instrumentos, por lo menos desde un punto de vista jurídico, para recuperar todos estos bienes. Simplemente si por ley los adscribimos a los servicios públicos, recuperamos aquello que se ha privatizado. Y en algunos casos, por ejemplo, en el caso del canal de Isabel II, todo eso lo podemos hacer a coste cero. Fijaros que, por ejemplo, en París, en Berlín, las remunicipalizaciones, por ejemplo, la remunicipalización de las aguas de París supuso esperar 25 años y supuso, en algunos casos, una larga espera y además con coste muy importante para el ayuntamiento. En el caso de Berlín tuvieron que pagar más de 1.200 millones, incluso más, a efectos de indemnizar a las empresas privadas que se habían hecho con las aguas de Berlín. Los ciudadanos además decidieron con referéndum que era preferible pagar esas indemnizaciones, recuperar la titularidad de esos servicios públicos a los efectos de nuevamente hacerse con la gestión. Y lo hicieron ¿para qué? Para volver a remunicipalizar y para volver a adscribir esos bienes, esas empresas, esas instalaciones a los servicios públicos, para volver a convertirlas en demoniales, en bienes de dominio público. Y eso se hizo con éxito. O sea, eso se ha podido hacer en Berlín y se ha podido hacer en París. Ahora mismo la alcaldesa de París, en un reciente acto que tuvimos en relación a la presentación del libro de la plataforma con relación al agua, en ese vídeo que filmamos, la propia alcaldesa de París decía cómo durante 25 años los ciudadanos parisinos habían estado perdiendo su dinero, perdiendo patrimonio y perdiendo, digamos, y además encareciendo y deteriorando el servicio del agua durante esos 25 años de gestión privada de las aguas de París. Y sin embargo, en solo 2 o 3 años de gestión pública en la remunicipalización, no solamente se había mejorado el servicio, se había extendido, universalizando, sino además se había abaratado y además había producido beneficios para la empresa pública. Ese mismo proceso que hemos visto en París y en Berlín es lo que nosotros estamos proponiendo inicialmente, digamos, como paso inicial en el caso de Madrid, pero incluso con mayor facilidad, puesto que todavía no se ha generado, digamos, la deuda, aunque están los bonos previstos, todavía no se han vendido y todavía no se ha generado deuda que nos impida recuperar la empresa para los ciudadanos madrileños.
Hay otros casos que sí hemos visto en donde eso ya ha sido profundamente oneroso y costoso para los ciudadanos, como ha sido el de Caja Madrid. Caja Madrid nos ha costado miles de millones. Perder el control de Caja Madrid ha supuesto la quiebra en buena parte y la responsable de la crisis del país. Pero igualmente la pérdida de Telemadrid ya ha supuesto decenas de millones, centenas de millones, el hecho de que la gestión de Telemadrid, de que se hayan creado sociedades anónimas con las cuales se hayan utilizado para hacer inversiones totalmente ruinosas para la empresa. Lo que os contaba de la guerra del fútbol, lo que supuso la compra de emisiones de partidos de fútbol y lo que supuso en términos de pérdida de millones para la empresa, que ya están desde luego judicializados y que ahora mismo se están instruyendo. Bueno, pues todo eso que se ha denunciado por trabajadores y activistas en defensa de estos servicios públicos, tenemos que también colocarlo en términos de escala, concebirlo en términos de escala, porque si bien es cierto que el agua es un bien común, digamos, un bien común para, ya digo, para todo bicho viviente, o sea, no solamente para los humanos, el agua es claramente un bien, digamos, de unas características especiales y muy esenciales para toda la vida. En cambio, pues hay otras dos, como puede ser la comunicación o como puede ser las finanzas, que son claramente humanos, o sea, claramente de la ciudadanía, son bienes que hemos generado nosotros como ciudadanos. Y entonces estas escalas que tenemos que tener en cuenta, tanto en la gestión como en el tiempo de las determinadas empresas públicas, también de alguna manera determinan modalidades de gestión. Así como el agua requiere unas determinadas fórmulas de gestión, y obviamente no es lo mismo gestionar, digamos, la comunicación en una localidad o una autonomía o en un país que gestionar la cuenca de un río que atraviesa varios estados. Pues obviamente las cuencas hidrográficas y todo aquello requieren un tipo de administración bastante compleja que no se puede, digamos, gestionar de una determinada manera. Y así se ha visto, por ejemplo, en cantidades de empresas públicas donde vemos que la escala es importante la escala a los efectos de la sanidad, es importante la escala a los efectos del transporte, por ejemplo. Sabemos que un metro como el de Madrid tampoco se puede, digamos, autogestionar de una determinada manera. Entonces, las escalas de gestión, en el tiempo y en las fórmulas de organización, requieren una flexibilidad por parte nuestra, pero siempre desde un punto garantizando lo que os decía, que son principios básicos de la gestión de todo servicio público o de todo bien común, que es la transparencia y la participación. Si no garantizamos eso, estamos perdidos. Y por eso, repito, las nuevas organizaciones políticas tienen que incluir necesariamente, tiene que haber un compromiso claro, absolutamente, en la gestión de todas estas organizaciones con relación a las empresas, a los servicios públicos, si queremos garantizar que lo que ha sucedido en materia de corrupción, en materia de apropiación, de saqueo de las empresas públicas, no se repita en el futuro. Esa es la garantía. Pues hay que organizar un debate con ellos, ¿no? Aurora, como el otro día con Amnistía Internacional, que invitaron a políticos para que hicieran su pequeña agitprop. Habría que hacer lo mismo. Pero claro, una cosa es Amnistía, una cosa es la plataforma. Perdón, yo quería que me aclararas, yo quería saber quién convocó ese referéndum en París para poder municipalizar de nuevo el agua, la gestión del agua. Bueno, porque eso es una clave. ¿Quién convoca un referéndum así? Bueno, el referéndum del cual nosotros tenemos mayor noticia es el referéndum de Italia y el de Berlín. O sea, nosotros... Bueno, pues Italia, Berlín, me vale. Sí. ¿Quién lo hace? Bueno, pues en ese caso, por ejemplo, de Italia, fue una plataforma también. Fue un movimiento social que se generó a nivel del Estado italiano y convocaron, o sea, se presionaron para que un referéndum que incluía otros puntos y que había, digamos, convocado Berlusconi, incluyese también el tema del agua. Y fue una movilización una movilización de 10 años de trabajo de la gente para que eso se pudiera hacer en los términos en que fue hecho en Italia. En el caso de Berlín, pues también llevaba bastantes años una movilización importante, pero realmente, y hubo efectivamente una consulta ciudadana y que también fue de alguna manera provocada por los movimientos sociales. Es que fijaros, por ejemplo, nuestro referéndum, el referéndum del agua de Madrid,
que ya digo que llegó a casi una participación en un día y en pocas horas, en algunos casos incluso solo 6 horas, y supuso una participación de casi 180.000 personas apoyando que el agua fuese 100% pública. Eso se logra a través de la movilización y la participación tanto de Marea Azul, la asamblea del 15M con relación al agua, y la plataforma contra la privatización del canal. Esa movilización fue la que presionó lo suficiente para que luego 50 senadores interpusiesen un recurso de constitucionalidad, que es ahora una de nuestras bases más importantes para parar el proceso de privatización, y que ahora mismo están en el Tribunal Constitucional a los efectos de decidir si efectivamente declaran inconstitucional la normativa que permitió en el 2008 la creación de la Sociedad Anónima Canal Gestión. Gracias. Este compañero quería hablar. Ya. Yo lo que quería comentar es que metemos en moja con las empresas públicas y no todas son iguales. Entonces quería contaros un poco lo poco que sé, pero que ya nos ampliará, de lo que es un ente público. O sea, un ente público es una empresa pública, pero que se rige por el derecho privado. Esto se hizo, en teoría, para agilizar, para que pudiera competir en a la misma velocidad que una empresa privada a la hora de hacer contrataciones. Es decir, solo someto a un concurso público a lo mejor contratos a partir de una determinada cantidad, pero contratos inferiores no tengo por qué regirme con un concurso público. Bueno, lo que en un principio parecía una buena idea, en realidad lo están utilizando de una manera muy perversa, porque están utilizando el acogerse al derecho privado para negar información. Entonces, si no me equivoco, en la ley de transparencia, lo único que se ha publicado los entes públicos, como mucho, es el sueldo del director, pero nada más. No la gestión. No, lo importante son los contratos. O sea, qué contratos hago y con qué empresas. O sea, el punto de la aberración, como ejemplo puedo dar uno que leí hace como unos 8 o 9 años aproximadamente, en las Cortes Valencianas. La oposición le pidió al director de Canal Nou, el director de la Radio Televisión Valenciana, le pedía que hiciera público los contratos que había hecho con productoras privadas. Y él, con todo el descaro del mundo, negó los contratos al propio control parlamentario. Se acogía al derecho de ser una empresa que se rige por el derecho privado para negarse a ello. Entonces, simplemente con que los entes públicos pasaran a formar parte se incluyeran en la ley de transparencia, simplemente con eso daríamos un paso de gigantes. Y es una cosa que es relativamente sencilla. O sea, no hay que hacer una legislación nueva, simplemente hay que incluirlos. Nada más que eso. A mí me parece que ahí el truco estuvo en pasar de empresa pública a ente público. Sí, pero en teoría es una cosa que dice, bueno, a lo mejor tiene sentido, ¿no? Por agilizar determinados trámites. Lo que pasa es que se hace un superverso en ese sentido. Siempre pasa la cosa. Pero además, ¿cómo se puede negar una empresa privada que está haciendo una gestión pública, negarse a dar informes a unas cortes que son soberanas? Eso no puede ser. Las cortes, ya bien sean valencianas, de la Generalitat Valenciana, o la Generalitat Catalana, o la Lendecaritza, o la Junta de Andalucía, o quien sea, tienen la obligación de legislar de que todas las empresas que son transferidas a algunas áreas de X tienen la obligación de que, si son llamadas a declarar o a aportar documentación de su gestión, no se pueden escudar en el anonimato y en que yo soy privado. No, señor. Usted está obligado a hacerlo público su gestión. Porque en ese momento, porque si no en ese momento, espera un momentito, porque si no en ese momento, cualquier organismo, ya bien sea ayuntamiento o parlamento autonómico o el Parlamento Nacional, tienen la obligación de expropiar. Si no quieren por las buenas, tienen que expropiar por las malas. Porque nada tiene que estar sometido a la soberanía nacional. Nada. Todo tiene que ser todo tiene que ser transparente y público. Y si no es así, cualquier gobierno tiene la obligación de expropiar. Porque por encima de una empresa privada está el pueblo, está la ciudadanía y están nuestras cosas que son comunes. Y vamos, es que quien entre ahora, dentro de 4 meses, cuando hagamos las elecciones, si llegáramos a tocar poder, lo primero que tienen que hacer la gente que pongamos ahí, que sean transparentes y legislar a favor del pueblo. Y no, desde luego, como decía el compañero, que fue horroroso antes de ayer,
cómo quitaban el piso a una familia con bebés, entrando la policía sin cumplir el artículo 47 de la Constitución, que es un derecho a una vivienda digna. Esas viviendas son públicas y como tales, esa policía que fue a desalojar a esta gente estaba incumpliendo la Constitución, estaban traicionando la soberanía nacional. Y eso no se puede consentir. No se puede consentir. A esa policía, cuando tomemos el poder, habrá que juzgarla. Si no, a la gente que entró en esa vivienda, a la gente que dio la orden. La gente que dio la orden de desahuciar de forma violenta a una familia con bebés. Es un derecho humano que está reconocido en el artículo 25 de las Naciones Unidas. Entonces, si hay legislación nacional y legislación internacional, bien quien entrara en la casa rompiendo la puerta y desahuciando a esa familia, o bien quien dio la orden, deberán de ser juzgados. Con todas las garantías, pero juzgados. Bueno, ya yo creo que antes de que quiere hablar. Sí, yo voy a comentar un tema que se ha ido cambiando de tema y se ha quedado en segundo plano, pero lo quería tomar. Entonces, se ha hablado del tema de la pluralidad de los medios. Entonces, evidentemente, es obvio que los medios públicos tienen que ser plurales. Eso no cabe ninguna duda. Pero poner en duda que los medios privados tengan la posibilidad de no ser plurales, yo tengo mis serias dudas. Yo no creo que tengan siquiera el derecho a serlo. Una cosa es que una empresa privada pongamos de ropa, pueda decidir, yo fabrico ropa de color verde o fabrico ropa de color amarillo con su dinero, y dice, pues bueno, pues tú verás. Pero cuando estamos hablando de la información, de ocupar el medio público o común de información, porque el medio no es una cosa privada, el espacio radioeléctrico es una cosa pública al alcance de todos, Cuando lo ocupas, no puedes decir yo voy ahí a no ser plural, partiendo de la base de que hay una ley, el artículo 1.1 de la Constitución, donde dice que uno de los principios superiores es la pluralidad. Entonces no puedes contradecir la ley que tienes que cumplir, por muy privado que seas. Ahora, y otra cosa también, de las cosas que deberían cumplir todos los medios, privados y públicos, es el de transmitir una información veraz, que eso se incumple todos los días, a todas horas, tanto privados como públicos. Entonces, ¿qué se está legitimando que los medios privados pudieran no cumplir? ¿Qué leyes podrían no cumplir? Que hay que tener narices, solamente para si quiere plantearlo de esa manera. Entonces, que los medios privados pudieran no transmitir información veraz o pudieran no ser plurales, yo tengo mis serias dudas de que eso tenga encaje legal, pero se legitima como si fuera normal, por el derecho teóricamente a la libre empresa entonces una cosa sería la libertad de opinión, que cada persona que va a un medio público o privado pueda tener su opinión discrepante o lo que sea. Eso es una cosa. Entonces, y otra cosa es que el medio financiado con dinero privado pueda tener su línea, evidentemente es una parte del pensamiento. Ahora, lo que pasa es que si va a emitir un pensamiento único de un solo corte, por lo menos tendría que decir, no somos un medio plural. Tendría que decirlo muy claramente. Pero el problema es que los medios privados se dicen ser plurales, es que esa es la historia. Entonces tendrían que declarar su falta de pluralidad y entonces por lo menos quien lo escuche sepa que no es plural. Y entonces cuando se escuchen ya con la libertad de saber dónde está. Pero no partiendo de la base de que son plurales porque no son plurales. Pero es que además un apunto a lo que tú estás diciendo. En el Confidencial vino ayer una noticia diciendo que el gobierno, que sabéis que ha expropiado parte de la parte de donde podemos emitir, es una cosa un poquito complicada que no me acuerdo. Cada uno tiene su espectro por donde puede emitir, pues a Telecinco y Antena 3, con una historia que hizo Zapatero no sé quién, les ha quitado cuatro emisoras, ¿no? Bueno, pues el gobierno el otro día, según venía en el Confidencial, que no es ningún periódico así tal, decía claramente que el gobierno estaba hablando con Antena 3 para, si Antena 3 seguía hablando tanto de, en este caso Podemos, mejor decirlo, pero de un determinado grupo político, pues no le daba determinadas cosas que podían hacer. Y además esto viene en el Confidencial de una forma normal, ¿verdad?
Bueno, chicos, vamos a hacer un poco, para no dispersar la charla. Pensar que lo que hemos estado hablando es fundamentalmente de modelos de gestión, o sea, las fórmulas de gestión a través de sociedades anónimas o regulaciones que bien salen de los regímenes, digamos, de control público, de gestión pública, y se transforman en gestión privada o gestión anónima, bueno, o sea, gestión no controlada. Y eso es, digamos, el motivo de esta charla. O sea, no es lo mismo hablar, por ejemplo, de la composición del agua, si el agua tiene determinadas propiedades o no, debe tenerlas, como igual no estamos hablando ahora de la composición de la comunicación, quién comunica y cómo. O sea, esos son aspectos que en algún otro momento podemos tocar en este tipo de charlas, pero no ahora. O sea, no estamos hablando de si la comunicación es plural o no, estamos hablando exclusivamente de lo que son del modelo, de lo que es el modelo de gestión. Entonces, decir, por ejemplo, que en relación con ese modelo de gestión, una de las cosas que también se ha denunciado por parte de los trabajadores afectados por la gestión de la televisión madrileña era la adjudicación de licencias de TDT. Fijaros, una de las cosas que se decía es la siguiente: la Comunidad de Madrid adjudicó las nuevas licencias de televisión digital sin pedir el informe preceptivo al Consejo Audiovisual de la región, tal y como exige la ley. Y entonces esta denuncia, que luego se desgrana muy bien en lo que han sido las querellas y las denuncias presentadas por los trabajadores, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, y en eso, por ejemplo, José Manuel Naredo nos lo ha anticipado muy bien, o sea, ya no estamos ante un modelo privatizador, digamos, meramente liberal, porque ni siquiera es liberal ni neoliberal, o sea, no estamos ante nada nuevo de lo que sería un sistema capitalista y en términos de gestión liberal. No, estamos realmente ante un neocaciquismo, en el sentido de que ya no solamente, digamos, se potencian y se informan a través de unas normativas que vienen probablemente del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de la Unión Europea, para potenciar, digamos, el capital privado y para potenciar la supuesta libre competencia, sino que estamos ante una nueva vuelta de tuerca que nos retrotrae decenas de años atrás. Estamos incluso volviendo atrás en el sentido de que aquellos supuestos controles de los cuales se había dotado el sistema para permitir y garantizar la libre competencia de las empresas, pues se está conculcando abiertamente, porque lo que se está garantizando es que digamos, lo que había sido monopolio público se transforme en monopolio privado y el reparto se haga entre los amiguetes. Eso es lo que está pasando. Se estén constituyendo nuevos caciquismos en donde el gobierno de turno, la señora presidenta o el señor presidente del gobierno de turno, gestiona, manda y hace lo que se le da la gana con las empresas y con el sector que supuestamente es público y que supuestamente debería estar controlado y gestionado y administrado por los ciudadanos. Y entonces hace con ello lo que se les da la gana, claramente. Lo gestiona de cualquier manera y ya ni siquiera cumplen las leyes de las cuales ellos se han dotado. No cumplen las normativas de transparencia europea, no cumplen las normativas que tienen que ver con la libre competencia, no cumplen las normativas de información, ni siquiera obedecen a sus propias oficinas, ni a sus propios gestores, quiero decir, ni a sus propios técnicos que informan sobre cómo tiene que hacerse una gestión o cómo tiene que producirse un determinado proceso en relación con una contratación. No cumplen la ley de contratos del Estado. O sea, conculcan las propias normas que supuestamente obedecen al sistema capitalista. O sea, van más allá. Digamos, el retroceso es mayor. Entonces, no nos equivoquemos. No estamos ante un nuevo capitalismo, ni ante un nuevo liberalismo, ni ante un nuevo nada. Estamos ante un viejo caciquismo que se ha remozado y que lo tenemos aquí y que por eso la lucha, más allá de transformar las cosas...
más allá de transformar las cosas, la realidad, significa develar que los procesos que vivimos son de verdadero retroceso en toda la normatividad y en toda la gestión. Y por eso cuando hablamos de nuevos modelos de gestión, de alguna manera lo que estamos es, digamos, reformulando modelos de gestión que supuestamente ya estaban en los papeles, porque la participación ya estaba prevista, porque ya estaba previsto, como bien decía el compañero, el derecho a la vivienda, joder, si ya estaba previsto en la Constitución. Lo que pasa es que no se desarrollan esas normativas, no se garantizan y al contrario, volvemos atrás y se conculcan y se violan cantidades de leyes. Por ejemplo, lo que decía el compañero con el tema de los entes públicos, si es que además, fijaros que los recursos que hemos interpuesto desde la plataforma o por impulso de la plataforma contra los convenios firmados por los ayuntamientos y el canal de Isabel II y la Comunidad de Madrid, lo que vienen a denunciar es la conculcación de normas concretas. O sea, no estamos hablando siquiera que es que lo están haciendo sin legitimidad o políticamente, obrando contra el pueblo. No, es que lo están haciendo ilegalmente. Y el concurso y el recurso de constitucionalidad, lo que estamos diciendo es que han violado, digamos, toda la normativa que tiene que ver con los entes locales. Toda esa normativa y que además están violando, digamos, toda la normativa que informa lo que tiene que ver con el tema de las competencias de los ayuntamientos. Entonces violan sus normas. O sea, estamos en eso, no nos equivoquemos, no estamos luchando contra el capitalismo en términos clásicos, estamos luchando contra ese neoclasicismo que se ha instalado, obviamente impulsado por estos nuevos, digamos, por estos nuevos gobernantes que de alguna manera le han dado una vuelta de tuerca al capitalismo en el sentido de que volvemos atrás. O sea, es una nueva vuelta de tuerca que nos retrotrae decenas, cuando no siglos atrás. Casi que nos podemos ubicar nuevamente en el siglo XIX, compañeros. Eso es lo que estamos viendo. Pérdida absoluta de derechos. Entonces lo que decías, joder, y es que el problema de la administración pública, efectivamente tenemos una administración pública que han permitido que sea, digamos, inflexible, que sea difícil de gestionar. ¿Para qué? Para favorecer justamente la creación de sociedades anónimas y atajos en la administración pública. Porque de una manera, igual que sucede con las empresas públicas, que se las deteriora en su gestión, en su financiación y en todo lo que significa la universalidad del servicio, para que los ciudadanos, para colocar a los ciudadanos contra sus empresas públicas y hacerles creer que lo que funciona mal es la empresa pública y así favorecer y permitir y justificar la privatización, igual estamos haciendo con todo lo que es la propia gestión y administración pública, y por eso deteriorando los propios modos de gestión, o sea, permitiendo que se fosilicen, que no se desarrollen, que no se flexibilicen la propia administración, estamos consiguiendo que la gente diga, ah no, es mejor lo privado, es mejor la administración privada, y por eso es necesario la creación de sociedades anónimas. Pero por eso es fundamental que también dentro de las muchas cosas que tenemos que plantearnos a los efectos de estos cambios normativos que tiene que haber, es que tiene que haber una nueva ley de administraciones públicas, una nueva normatividad en materia de la administración pública, porque no podemos seguir con las fórmulas y con las normas de la administración pública de hace 30 años. Esto tiene que mejorarse, tenemos que hacer efectivamente ámbitos de participación donde los ciudadanos digan por qué este tipo de administración pública que hemos vivido en las últimas décadas no está funcionando bien o no ha funcionado bien. Eso también hay que cambiarlo. Y entonces veremos que no hacía falta para nada sociedades anónimas, ni régimen mercantil, que efectivamente se puede hacer una gestión pública eficaz, eficiente, rápida y perfectamente, digamos, adaptada a las necesidades de los ciudadanos sin tener que recurrir a la normatividad de lo mercantil y a las sociedades anónimas y a la opacidad de la gestión. Por eso, ya os digo, los modelos de gestión, los nuevos modelos de gestión van a significar compromisos importantes en todas las fuerzas y organizaciones políticas a partir de ahora. No basta simplemente con decir vamos a financiar mejor, vamos a recaudar mejor, vamos a hacer titularizar mejor lo público. No, hay que gestionar mejor. Y hay que gestionar de esa manera totalmente participada y transparente. Y hay que empezar ya, en este momento, a generar los ámbitos
de discusión y de debate de cómo tiene que ser esa gestión, porque cuando se llega al poder, si es que se llega, cuando se llega al poder, como nos equivoquemos justamente en la gestión de las empresas públicas y los entes locales, veréis, es tierra quemada lo que dejaremos, tierra quemada. Y esa es, digamos, la amenaza que se cierne en este momento sobre todas las movilizaciones. Habremos hecho tierra quemada si no controlamos, si no prevemos lo que son los nuevos modelos de gestión. Yo quiero, aparte de lo que has dicho, también otra de las formas que hay que hacer es que prohibir de que si a los políticos que en ese momento pongamos para la administración, ya bien sea local, autonómica o estatal, tiene que haber algún método de que no se pueda hacer contratos de transferencia de más de 4 años. Si yo te elijo a ti para 4 años, tú no puedes hacer un contrato con la empresa X de 50 años. Eso no puede ser. Y cosas tan vitales como cambiar la Puerta del Sol a que se llame Vodafone Sol, eso debe ser prohibido. ¿A que no se le ocurre a la Plaza de la Concord llamar Movistar Concord? O a la Plaza Trafalgar Square llamar Telefónica España Trafalgar Square? No se le ocurre, ¿verdad? Pues eso debe de ser igual. O además, una plaza tan emblemática que se llame Vodafone Sol y que se cambie estaciones de metro, en la gestión pública eso no se puede consentir. Y por supuesto, de 50 años, de darte a ti una gestión por 50 años, y si eso se remunicipaliza o lo que sea, que haya una indemnización de millonaria, eso, vamos, es que no es de ley. Bueno, compañero, yo creo que de verdad ya, si queréis, ya me he quedado sin voz. ¿Te puedo decir una cosa? Sí. Compañero, oye, que lo de Vodafone Sol es una propuesta que lleva la plataforma Madrid del transporte público a todos los partidos políticos. Bueno, entre otras. Seguiremos hablando porque ya digo que el tema de los modelos de gestión, el cambio en materia de administraciones, son cosas que tenemos que profundizar mucho, el tema de los controles y eso hay que darle muchas vueltas porque nos estamos quedando en la mera reclamación de lo anterior, en lo meramente propositivo a los efectos de queremos esto, pero el cómo es fundamental y tenemos que seguir. A ver si hacemos con Bankia o la próxima seguir con estos temas. El jueves, jueves 29 tenemos un acto también de información de lo que ha sido la querella por el tema de Caja Madrid. En La Morada, el 29, informaremos lo que es la querella. Estarían los compañeros. Entonces las próximas charlas serán sobre estos temas. Es en Casa Ruelos número 5. Es un lugar ocupado, una casa. ¿A qué hora? Y allí estará eso. Eso queda al lado de Quevedo. En Quevedo. Bueno, ya pasó ahí. De instituciones de gestión que en un caso con la Caja Madrid o con la televisión o con el propio canal ejercen el control. Existan además otros ámbitos de control totalmente participados que sean abiertos y transparentes, en donde los ciudadanos puedan estar en esos ámbitos de control y ejercer, digamos, esa observación con relación a la propia gestión. Son ámbitos, digamos, paralelos, no pueden subsumirse, unos gestionan y otros controlan. Y los dos ámbitos tienen que ser participados. Yo creo que eso es uno de los elementos fundamentales, aparte de la consulta constante y permanente que tiene que hacerse cuando estamos hablando, por ejemplo, de desafección o patrimonialización en cada una de esas gestiones. O sea, un proceso como el que hemos visto de patrimonialización y luego de titularización y, por ejemplo, el de emisión de bonos por parte del canal Isabel II, esto no se podría hacer sin una consulta ciudadana.
Esto tendría que, o sea, son aspectos tan fundamentales en la propia gestión del servicio y en su propia titularidad, que afectan de tal manera a los propios servicios que deberían ser consultados. Y desde luego los órganos de control y de gestión tienen que estar diciendo de manera vinculante y ver qué se quiere conseguir. Y luego al final, si ves que lo que deben conseguir o que los objetivos que tienen puesto no los consiguen y al contrario lo están haciendo totalmente diferente, bueno, pues entonces tomar medidas para que eso que no sale, salga. Y es muy fundamental que participen los ciudadanos, porque efectivamente hay un dicho en castellano que dice: el caballo, ¿cómo se dice? El ojo del amo engorda al caballo. Todos somos humanos, todos somos muy vulnerables, y en el trabajo y en las actividades que tenemos que hacer, si no sabemos que tenemos que dar cuentas de nuestro trabajo, no salen las cosas. Porque siempre tenemos un hijo que está fastidiado, o siempre tenemos cualquier cosa. Entonces, lo público es fundamental que funcione. No se nos puede decir, es que me voy a la sanidad privada porque la pública funcione más. No. Lo público, por definición, es mejor y además tiene que funcionar mejor. Es mejor porque ya no mete el concepto de beneficio, y el objetivo suyo es dar servicio público, pero es que además tiene que funcionar bien, y ese es nuestro objetivo. Y entonces es muy interesante que nos explique Liliana los dos órganos que tenéis allí diseñados un poquito más en concreto el modelo de gestión y de control. No sé qué me decís. Que digas 5. 5. No. Vale. ¿Qué hago, chico? Empieza. Bien. Bueno, yo me gustaría que Liliana, que ha sido protagonista desde el principio del modelo este que tienen pensado de gestión y de control en el canal de Isabel II, que nos lo explique un poco, porque efectivamente luego si quieres seguimos el debate. Yo pienso que, primero, hay que aclarar que la gente se asusta cuando habla de control. La gente, control es que me van a controlar. Yo le decía a una compañera mía, en la educación también necesitamos control. ¿Qué queréis? ¿Que vengan los padres a meterse en mi clase? Oye, es que control es un concepto mucho más amplio que vigilar. Control es precisamente auditar, es evaluar, es comparar los resultados que una empresa o una administración tiene, compararlos con lo que realmente ha ocurrido. Yo decir, toda empresa que esté bien gestionada necesita planificar, monopolizar los órganos de dirección del canal. Y entonces ahí se proponen potenciar mecanismos de información, de reclamación, de consulta. El Consejo de Dirección del canal tendrá una composición plural en el de que participarán representantes de esa comunidad y una serie de organismos, por ejemplo, de los ayuntamientos, de la Confederación Hidrográfica del Tajo, de los trabajadores, de las organizaciones y movimientos sociales. Todas las decisiones y resoluciones que adopte el Consejo de Administración deberán ser públicas. Se establecerá un órgano especial de participación social y ciudadana denominado Observatorio del Agua, integrado por organizaciones, movimientos sociales, asociaciones de vecinos, asociaciones de usuarios, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas, expertos y ciudadanos preocupados por el problema del agua, cuyo objetivo será controlar y evaluar la gestión del canal. O sea, nosotros tenemos previsto que tanto en la propia gestión, o sea, en el propio Consejo de Dirección, haya ámbitos de participación, pero asimismo preveemos que existan ámbitos de control, o sea, ajenos a la propia gestión, que ejerzan el control. O sea, que así como existe un Tribunal de Cuentas, un Banco de España o una serie del canal de Isabel II, con lo cual la participación, etcétera, etcétera, que es muy interesante y sobre todo que está pensado para corto plazo, que es realista, que no hace falta que los ciudadanos nos cambiemos, nos convertamos todos sino que ya mismo con lo que hay podemos seguir ese modelo. Y no sé, si te parece, Liliana, me gustaría que explicaras un poquito más, que lo has dejado solamente así. Sí, bueno, nosotros decimos, y lo está recogido lo estoy mirando ahora porque no traje, no sé por qué se me ha quedado, lo que era el modelo de gestión.
pero está en la página de la plataforma. Ahí entráis en la página de la plataforma y allí mismo veis exactamente dónde está, cuál es el modelo que nosotros hemos propuesto y el acuerdo que se ha adoptado, ¿no? En un punto 6, por ejemplo, dice: entendemos que no basta con defender la gestión pública, sino que ésta debe regirse por los principios de pluralidad, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Es preciso promover nuevas formas de control social y de democracia participativa que garanticen la participación ciudadana en el funcionamiento del ente público. También es necesario establecer medidas para evitar que el gobierno de la comunidad autónoma pueda blindar y